En las páginas de la Biblia, encontramos historias inspiradoras de mujeres cuya fe transformó sus vidas. Hoy, honraremos su legado en la fe. Prepárense para un viaje a través de las Escrituras, donde descubriremos cómo la fe y la confianza en Dios pueden florecer, incluso en las circunstancias más desafiantes. Nuestra primera parada: la historia de Agar, una sierva egipcia cuya vida fue transformada por el amor incondicional de Dios. Imaginemos una mujer sola en el desierto, agobiada por el calor y la sed, pero cuando todo parecía perdido, un ángel del Señor se le apareció y la promesa divina resonó: tu hijo será el padre de una gran nación. Agar, asombrada, exclamó: tú eres el Dios que me ve. En ese momento, el desierto se convirtió en un testimonio del cuidado amoroso de Dios. Ahora, viajemos al hogar de Jacob. Aquí encontramos a Lea, inmersa en una situación familiar compleja. Aunque no era la favorita de su esposo, Lea no perdió la esperanza. Con cada hijo que daba a luz, su fe se renovaba en el Señor. ¿Se imaginan nombrar a su hijo Alabanza después de años de dificultades? Esa es la fortaleza de la fe de Lea. La Escritura nos dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada. Pero Dios tenía un propósito especial para ella. Cambiemos de escena. Conozcamos a Tamar, una mujer cuya historia nos enseña sobre la providencia divina de Dios. Viuda, sin hijos y sin futuro aparente. Pero Tamar confió en que Dios no la había olvidado. Las acciones de Tamar fueron difíciles de comprender, pero su historia nos recuerda que Dios puede obrar incluso a través de situaciones complicadas. Judá reconoció: ella es más justa que yo. La historia de Tamar nos muestra cómo Dios puede traer justicia de maneras inesperadas. Y ahora, preparémonos para una historia conmovedora. La hija de Jefté, una joven sin nombre, pero con una fe inquebrantable. Un padre hace un voto imprudente. Una hija acepta las consecuencias con dignidad. Esta historia nos hace reflexionar sobre la seriedad de nuestras palabras. 2 meses. Eso es lo que pidió antes de cumplir el voto de su padre. Su valentía y obediencia nos dejan una profunda lección. Estas mujeres, recordadas por Dios, nos enseñan lecciones de fe que resuenan hasta hoy. Agar nos recuerda: Dios siempre nos ve. Lea nos enseña: la fe perseverante da fruto. Tamar muestra: Dios obra en toda circunstancia. Y la hija de Jefté nos enseña sobre la obediencia y el sacrificio. ¿Con cuál de estas historias te identificas más? ¿Te sientes como Agar en el desierto? ¿Como Lea esperando ser valorada por Dios? Continuemos este viaje por las Escrituras. Veremos cómo estas historias antiguas pueden fortalecer nuestra fe en el presente. Regresemos al desierto con Agar. Su primer encuentro con el ángel no fue la última vez que Dios la cuidó. Años después, con su hijo Ismael, Agar se encuentra nuevamente en una situación desesperada. El agua se acaba. El calor es insoportable. Agar, angustiada, clama a Dios. Y entonces, Dios responde una vez más. Un pozo aparece, mostrando su fidelidad. Cuando todo parece perdido, Dios siempre tiene una respuesta. Regresemos con Lea. Dio a luz a 6 hijos, incluyendo a Judá, de cuya línea vendría el Mesías. Cada nombre que Lea dio a sus hijos refleja su fe y su relación con Dios. Judá significa alabanza. Imaginen, Lea, a pesar de sus luchas, elige alabar a Dios. ¡Qué ejemplo de fe! La perseverancia de Lea nos desafía. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a confiar en Dios después de las dificultades? Ahora, reflexionemos sobre la historia de Tamar. Una historia que nos muestra cómo Dios puede obrar incluso en situaciones complejas. Viuda 2 veces, sin perspectivas de futuro,
Tamar se enfrenta a una situación que parece sin salida. Sus acciones fueron poco convencionales, pero antes de juzgar, consideremos cómo Dios usó esta situación para sus propósitos. El giro inesperado. Judá reconoce su error. Esta historia nos muestra cómo Dios puede traer verdad y justicia a la luz. Preparémonos para la historia conmovedora de la hija de Jefté. Aunque no conocemos su nombre, su fe nos impacta profundamente. Un voto imprudente, una joven inocente, 2 meses de preparación para cumplir la promesa de su padre. ¿Podemos imaginar tal fe y obediencia? Esta historia nos hace reflexionar. ¿Cuánto peso tienen nuestras palabras? ¿Cómo podemos ser más cuidadosos con nuestros compromisos ante Dios? La dignidad de esta joven frente a su destino nos deja sin palabras. Su obediencia, aunque difícil de entender, nos desafía a confiar en los caminos de Dios. Estas historias, aunque antiguas, nos hablan hoy de fe, confianza en Dios y la capacidad de Él para obrar en cualquier circunstancia. Reflexionemos. ¿Qué situaciones en tu vida parecen sin esperanza? ¿Dónde necesitas ver la mano de Dios obrando? Estas historias no son solo relatos antiguos, son un espejo que refleja nuestras propias luchas y la fidelidad de Dios. Pensemos, ¿cuántas veces nos hemos sentido abandonados como Agar, menospreciados como Lea o atrapados como Tamar? Imaginen a Agar, perdida en su propio desierto emocional. ¿Les suena familiar? Quizás tu desierto sea la soledad, el desempleo o una enfermedad. Pero recuerden, donde Agar vio solo arena, Dios hizo brotar un manantial. ¿Dónde necesitas que Dios abra un pozo en tu vida hoy? La historia de Lea nos recuerda que nuestro valor verdadero proviene de Dios, no de las opiniones humanas. En un mundo que valora las apariencias, Lea nos enseña a encontrar nuestra identidad en Dios. ¿En qué estás basando tu valor? La capacidad de Lea para seguir confiando en Dios, a pesar del rechazo, es inspiradora. ¿Podrías mantener tu fe así? Tamar nos recuerda que Dios ve más allá de las apariencias y conoce nuestros corazones. Aunque las acciones de Tamar fueron controvertidas, Dios usó su situación para sus propósitos. ¿Has visto a Dios obrar de maneras inesperadas en tu vida? En la historia de Tamar, vemos cómo Dios puede redimir situaciones complicadas. ¿Qué situación en tu vida necesita la redención de Dios? La hija de Jefté, aunque sin nombre, nos enseña una poderosa lección sobre la obediencia y la confianza en Dios. Frente a lo incomprensible, ella mantuvo su fe. ¿Cómo respondes tú cuando no entiendes los caminos de Dios? Su historia nos desafía a pensar antes de hablar. Nuestras palabras tienen poder. ¿Qué promesas necesitas reconsiderar en tu vida? Estas mujeres, cada una a su manera, nos muestran que la fe puede florecer en las circunstancias más difíciles. Nos recuerdan que incluso en nuestros momentos más oscuros hay esperanza en Dios. ¿Dónde necesitas esa esperanza hoy? Sus historias nos invitan a mirar más allá de las apariencias. ¿Quién en tu vida necesita ser visto con los ojos de Dios? Recuerden, Dios a menudo obra a través de los marginados y rechazados. ¿Te sientes insignificante? Dios podría estar preparándote para algo grande. En nuestras propias luchas, podemos encontrar consuelo sabiendo que Dios ve nuestro dolor, así como vio el de estas mujeres. ¿Qué desafío estás enfrentando que requiere la fe de Agar, la perseverancia de Lea, la confianza de Tamar o la obediencia de la hija de Jefté? Estas historias antiguas tienen el poder de fortalecer nuestra fe hoy. ¿Estás listo para permitir que te inspiren y te transformen? Estas historias nos desafían a mirar nuestro mundo con los ojos de Dios. ¿Dónde podemos extender su amor y compasión? ¿Cómo podemos mostrar el amor de Cristo a los marginados de hoy? ¿Quiénes son las Leas que necesitan saber su valor en Dios? Recuerden, cada persona que encuentran tiene una historia.
Quizás sean una Tamar, necesitando ver la justicia de Dios en acción. O tal vez conozcan a alguien como la hija de Jefté, enfrentando circunstancias difíciles. ¿Cómo podemos apoyarlos y mostrarles el amor de Dios? En nuestro mundo moderno, los desafíos pueden ser diferentes, pero la fidelidad de Dios sigue siendo la misma. La pregunta es, ¿seremos instrumentos de Dios? ¿Seremos ese ángel en el desierto para alguien más? Que estas historias nos inspiren a la acción, a ser las manos y pies de Cristo, a ser su voz de esperanza para los necesitados, porque cada acto de bondad, cada gesto de compasión, cada acción de fe, es un testimonio del amor de Dios en este mundo. Y quién sabe, al servir a otros en el nombre de Cristo, podríamos estar escribiendo nuestro propio legado de fe y amor. Amigos, este viaje por las historias bíblicas llega a su fin, pero su impacto en nuestras vidas apenas comienza. Que estas historias fortalezcan su fe y los inspiren a vivir para la gloria de Dios. Si te ha gustado este viaje, no olvides dar like, suscribirte, comentar y compartir para que más personas puedan ser inspiradas por estas historias.